Bueno, pues está con nosotros el padre Luis Francisco Rico Inclán, que viene a compartir este día lo que es el ministerio petrino. Como ayer dijimos, él tiene 22 años de sacerdote, está en la vicaría fija de Nuestra Señora del Rosario aquí en Obregón, y bueno, ha tenido varias experiencias. Maestro, ha sido maestro, dado clases, ha dado clases en la Escuela de Teología para Seglares, inició su ministerio en la diócesis de Juárez, invitado por Cardenal Emérito Juan Sandoval Íñiguez, y bueno, ahora está con nosotros ya en nuestras tierras compartiendo el ministerio sacerdotal. Y bueno, puede seguir todo un rollo de papel de currículum, pero hace falta tiempo. Pues bienvenido, gracias Padre por la invitación, por aceptar la invitación esta noche. Gracias. Gracias, Padre, por invitarme. Yo creo que lo mejor así es más seguro. Luego se cae. Me da mucho gusto estar con ustedes compartiendo del primado de Pedro. Allá hace 30 años más o menos tuve la oportunidad de compartir porque el padre Richard me invitó, era seminarista, me invitó, él estaba encargado del Departamento de Defensa de la Fe, y hice un curso intensivo sobre el primado de Pedro. Entonces es un tema que manejé mucho en el pasado. Estuve en este apostolado de defensa de la fe, y comentando con el padre me dijo, pues ¿qué te parece si nos compartes este tema ahora que viene el Papa y que estamos hablando de esto? Vamos a iniciar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor y Dios nuestro, creemos que estás aquí, que nos ves, que nos oyes. Te adoramos con profunda reverencia. Te pedimos perdón de nuestros pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de formación. Madre nuestra Inmaculada Santa María de Guadalupe, ruega por nosotros. San José, santos ángeles custodios y santos patronos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, vimos ayer la voluntad de Cristo de fundar la iglesia. Se decía que, pues ante todo, Cristo tiene su tarea en extender el reino de Dios, pero naturalmente que para llevar adelante esta tarea tenía que fundar la iglesia, que es la prolongación de Cristo en la historia. La iglesia es servidora del reino, y el reino no se circunscribe a las fronteras de la iglesia, pero va más allá de las fronteras de la iglesia. El reino de Dios está en el corazón de todos aquellos que aman a Cristo, pero y de aquellos que con rectitud, por ignorancia invencible, siguen al Espíritu Santo. Pero la iglesia, aunque no es el reino de Dios, se identifica con el reino de Dios, y la expresión del reino de Dios en este mundo es la iglesia. Esto lo aclaró el documento Dominus Jesus del que hablaban ayer, que salió aproximadamente en 1998, en 2002, en donde ponía la relevancia que tenía Cristo y la iglesia por encima de todas las otras expresiones de acercamiento a Dios en las religiones. No ha habido otra revelación de Dios a los hombres que la judeocristiana. No ha habido otra encarnación del Hijo de Dios entre los hombres más que la que hay en Cristo. Y la iglesia es el sacramento universal que estableció Cristo para la salvación de los hombres, y fuera de la iglesia no hay salvación. Para todos aquellos que, sabiendo que la iglesia católica es la iglesia de Dios, del Dios hombre, no pueden salvarse si permanecen fuera de ella. Entonces, sí, este es un dogma de fe. Fuera de la iglesia no hay salvación. La iglesia es sacramento universal, es decir, signo sensible establecido por Cristo para la salvación de los hombres. Y si nosotros queremos salvarnos, tenemos que tener fe en Cristo y dar obras y cumplir los mandamientos de Dios, es decir,
los mandamientos de Dios y de la iglesia, las obras que nos da por lo menos el cumplimiento de los mandamientos de Dios y de la iglesia. Si no cumplimos los mandamientos de Dios y de la iglesia, no nos salvamos. Entonces, y decimos mandamientos de la iglesia refiriéndonos a confesarnos a lo menos una vez al año, comulgar a lo menos una vez al año y asistir a misa los domingos y fiestas de guardar, que es el primero de los mandamientos, y luego ayudar a la iglesia en sus necesidades, hacer penitencia cuando lo manda la iglesia, es decir, todos los viernes del año y todos los días de Cuaresma excepto los domingos, para recordar que tenemos que llevar una vida de penitencia, y ser discípulos y ser misioneros. Ser discípulos y misioneros. Ser discípulos implica instruirse en religión y llevar una relación espiritual con Dios, cultivar nuestra vida espiritual. Si una persona no ora en un mes, peca gravemente, dice el padre Rollo Marín. Hay que llevar una vida de cultivar la vida espiritual en algún modo. Eso implica ser discípulo, cultivar la vida espiritual, instruirse en religión, cada uno al grado de la capacidad intelectual que tiene y al grado de académico que tiene. Por ejemplo, un paletero muy inteligente pues tendría que estudiar más catecismo que otro paletero común y corriente, por decir así. Pero además, una persona si tiene doctorado en antropología debería tener a la altura de su doctorado su preparación en religión. Entonces, ser discípulo y ser misionero. Entonces, si hemos recibido esta alegría de conocer la salvación por Jesucristo, no nos podemos quedar con ella, tenemos que buscar difundirla entre aquellos que se encuentran alejados, indiferentes o descreídos. De forma que no por ser católicos nos salvamos, sino que tenemos que cumplir los mandamientos de Dios y de la iglesia. Bien, y ayer decíamos pues que Cristo tenía esta voluntad de fundar a la iglesia para hacerse presente a través de todos los siglos y llevar la salvación a los hombres, actualizando sus misterios que siendo infinitos se hacen presentes cada vez que se celebran en la liturgia de la iglesia. Y entramos en una de las características que tiene la iglesia de Cristo. Naturalmente que los padres de la iglesia dicen cuáles son las iglesias verdaderas, cómo descubrir la iglesia fundadas por Cristo, a cuál se refiere Cristo, a cuál de las iglesias se refiere, a todas aquellas que son apostólicas, todas aquellas que vienen de los apóstoles. Así lo dice Tertuliano y lo dice San Ireneo. Y luego más tarde, Ireneo es en el 250, Tertuliano en el 150, y luego más tarde los San Agustín y los doctores y padres de la iglesia diversos. Pero todos remiten pues al que tengamos que las iglesias vengan desde el tiempo apostólico. Esa es una de las características para identificar la iglesia de Cristo. Pero hay una característica fundamental de la iglesia católica, que es la del primado de Pedro, que no tiene ninguna otra iglesia y por la que la iglesia católica se mantiene en la unidad y en la comunión de forma tan singular que se distingue de todas las otras, que son católicas pero separadas de la iglesia, como son las iglesias de la corriente ortodoxa. Son 14 iglesias, en el mundo. Está una iglesia en América, en Rusia son varias, están en Grecia, están en Asia, y son ritos diferentes, como 7 ritos diferentes. Entonces, estas iglesias son católicas, cismáticas, separadas de la iglesia, no aceptan el primado de Pedro como lo entiende la iglesia católica, aceptan la primacía de Roma porque no lo pueden negar, pero no lo aceptan como lo entiende la iglesia. La iglesia lo entiende en cuanto que Pedro es jefe
ordinario y universal de toda la iglesia. Ordinario e inmediato y universal de la iglesia. Entonces, y además, él solo tiene la prerrogativa de poder hablar ex cátedra, tratándose de fe y de costumbres, infaliblemente, sin necesidad de los obispos, sin necesidad de la iglesia, pero claro, entroncado en la tradición católica, ¿no? en la estructura del catolicismo, no de una forma, el primado Pedro no está por encima de la iglesia, es parte de la iglesia, pero tiene esta facultad de la infalibilidad del sumo pontífice. Es el jefe ordinario, tiene la jurisdicción ordinaria sobre toda la iglesia universal, inmediata, y es el jefe de los obispos, y esto no para quitarles el ministerio a los obispos, sino para afianzarlos en su ministerio y mantenerlos en la unidad. Entonces, pues ellos aceptan que hay una primacía, pero no la quieren aceptar así en estos términos. Bien, y esta característica de la iglesia católica defiende la iglesia, que es la característica que la hace la más auténtica, la más verdadera de las iglesias, porque es la forma en que Cristo dejó a la iglesia. Entonces resulta pues que este texto que ayer decía el padre, que Mateo 13, del 13 al 20, resulta ser uno de los textos bíblicos más discutidos de todos los textos bíblicos, porque después del luteranismo, del siglo XVI, los grupos protestantes tratan de justificar sus posiciones separados de la iglesia católica, y claro, también los orientales, la iglesia ortodoxa oriental se ha esforzado por justificar sus posiciones de distanciamiento de Roma. Hoy están muy cerca, pero todavía falta mucho que caminar. Son de hecho, se permite a los católicos ir a las misas de la iglesia ortodoxa en los lugares donde no hubiera iglesia católica, allá en Rusia, en Asia, y también pueden confesarse con ellos. Esto es muy interesante, ¿no? Los católicos que estuvieran pues en lugares así de la iglesia ortodoxa pueden tener este permiso particular para comulgar en sus iglesias y confesarse con ellos. Naturalmente que no se puede celebrar una misa entre ortodoxos y católicos, porque eso implicaría ya la unión, no puede significar la unión todavía, no se puede, entonces ellos no pueden participar en la misa con nosotros ni nosotros con ellos, pero en esa circunstancia particular de personas que se encontraran en territorio de la iglesia ortodoxa, se les permite que puedan comulgar porque ellos tienen la misa y tienen la confesión, los sacramentos y la fe de la iglesia de los 7 primeros concilios ecuménicos. Bien, y entonces este punto es el debatido, es el primado de Pedro y su función en la iglesia, que es su función de unidad y de comunión. Por lo que vamos a hablar del asunto, pero pues es nada más pinceladas, ¿no? Es un tema vastísimo, muy sabroso, porque afianza mucho en la identidad católica, y al principio, cuando comenzaba con estas cosas, yo tenía cierto complejo ante los protestantes y decía, bueno, si nosotros nos apoyamos más en la tradición apostólica, seguramente la Biblia no nos va a apoyar mucho en muchos aspectos. Pero conforme fui entrando en los textos, este texto es aplastante. Entonces era el que usaba predilectamente para hablar con los pastores. Pero si yo comenzaba diciéndoles, ¿por qué no hablamos del primado de Pedro? Ellos lo iban a rechazar. Entonces, de alguna manera, pues a platicar con ellos y salía ahí, surgía algo del Papa y me portaba torpe en el asunto para que ellos agarraran confianza.
Entonces así que, pues el Papa, sí, pues sí, pobrecito. Entonces pues les decía, bueno, ¿por qué no hablamos del tema? Vamos a ver el fundamento bíblico sobre esto. Y entonces así entraban muy felices. Pero ya que subían la lomita y se daban cuenta del ejército de textos que tenemos a favor del primado de Pedro, yo creo que les quedaba como consigna jamás volverlo a tratar con un católico. Si es el texto predilecto que nos afianza en la identidad católica, apostólica y romana, y nos hace darnos cuenta que nos encontramos en la iglesia de Cristo, porque así la constituyó Él. Bien, voy a comenzar pues con el texto fundamental, que aunque, como decía el padre ayer, Mateo es el único que lo trata, la verdad es que no es el único texto que habla de la primacía de Pedro. Todo el Nuevo Testamento habla de la primacía de Pedro. Y el Antiguo Testamento lo avala. Bien, dice San Mateo que, como dice, caminando nuestro Señor había llevado a los apóstoles, los había separado del grupo, digo, de los discípulos, los había llevado a descansar y los sube a la frontera de Israel. Y dice que caminando por ahí, por Cesarea de Filipo, le llamaban Cesarea de los paganos. Cesarea de Filipo en contraposición a la Cesarea del Mar, donde estaba una construcción muy grande, un castillo muy grande de Herodes. Cesarea de Filipo, y ahí pregunta a sus discípulos, a sus apóstoles, ¿quién dice la gente que es, quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ahí Hijo del Hombre es una expresión muy aramea que significa este hombre, pero tiene una alusión a los textos de Daniel, que dice que vi uno como Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo. ¿Quién dicen los hombres, la gente, que es el Hijo del Hombre? Unos dicen que eres Juan el Bautista, que ha resucitado. Otros que uno de los profetas, que Jeremías o uno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, el Hijo de Dios vivo. Y nuestro Señor le dice: bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo a ti que tú eres Petrus, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates en la tierra, atado quedará en el cielo. Lo que tú desates en la tierra, desatado quedará en el cielo. Bien, entonces nosotros decimos, bueno, aquí hay tres figuras: la figura de la roca, la figura de el atar y desatar, y de las llaves, que hablan de este ministerio de jefe de la iglesia que Cristo dejó en Pedro. Entonces los protestantes alegan el punto, y voy a mencionarlo un poco para darle interés a la exposición, pero no vamos a meternos a pormenores excesivos, porque es del cuento de nunca acabar. Son muchas cosas que hay que ir tratando y no nos alcanzaría el tiempo. Entonces
Sí, dice unos que Juan el Bautista, Herodes pensaba que había resucitado, ustedes recuerdan, es Juan el Bautista que resucitó, era supersticioso. Otros que Jeremías o alguno de los profetas, a Jeremías lo vemos en Macabeos intercediendo por sus por las personas desde el cielo en una visión que tiene Judas Macabeo. Moisés había dicho que vendría otro grande como él a Israel, y los judíos esperaban a este gran profeta. Pero lo importante para nuestro Señor era saber, quería ahí la profesión de Pedro para instituir el ministerio, y les pregunta a los apóstoles, y Pedro toma la palabra. El que Pedro tome la palabra no es extraño, muy a menudo se ve en la Sagrada Escritura tomando la palabra, es la voz cantante del grupo, y a nosotros que lo hemos dejado todo, ¿qué nos va a tocar? Y nuestro Señor se dirige a él de manera singular, como por ejemplo en el templo, ¿no? Cuando le preguntaron a Pedro, bueno, ¿tu maestro paga el impuesto o no lo paga? Sí, lo paga. Y fue y antes de que le dijera nada, nuestro Señor le dice, ¿qué te parece, Pedro? Los grandes de la tierra ¿pagan el impuesto o no? No, Señor, ellos no pagan. Bueno, pues aunque a nosotros no nos corresponde, porque lo asocia a los hijos de Dios, ve y saca un pez, y vas a encontrarle en la boca un estáter y pagas por mí y por ti. El estáter era exactamente la cantidad para pagar el impuesto al templo que Jesucristo tenía que pagar y que podía pagar Pedro también. Entonces, bueno, lo asocia a los hijos. Lo vemos con las deferencias que mencionaba el padre ayer, cuando entran al sepulcro, en donde Juan llega primero y se detiene y deja que pase Pedro. Vemos que en la resurrección nuestro Señor se le aparece entre los apóstoles primero a Pedro, como dicen los caminantes de Maús cuando regresan. Es cierto, ya se le apareció a Pedro, le comentan, ¿no? Se nos apareció en el camino y estaban eufóricos. Sí, cierto, ya se le apareció a Simón Pedro. Pero también vemos que aquí Simón Pedro no toma la palabra por impulsivo, sino que nuestro Señor le dice, bienaventurado Simón, hijo de Jonás. Vemos en esto una expresión muy solemne, una forma muy solemne de hablarle a Pedro, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, la inteligencia tuya o lo que los hombres te lo hubieran enseñado, sino mi Padre que está en el cielo. Más adelante aparecerá San Juan y Santiago yendo con su mamá a pedirle estar a la derecha y a su izquierda en el reino de los cielos, en su reino. Y él dice, ¿saben lo que piden? ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Sí podemos. Bueno, van a beber el cáliz que yo he de beber, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí darlo, sino a mi Padre que está en el cielo. Es interesante aquí, porque el lugarteniente es el que se sienta a la derecha. Entonces, aquí le dice, esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, mi Padre es el que te ha elegido, y yo te digo a ti que tú eres Petrus, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Bien, le he querido decir así las expresiones porque Petrus es el masculino y Petra es el femenino de una misma palabra. Petrus en la poesía griega anterior a Cristo había significado guijarro o piedra pequeña, pero ya en el tiempo de Cristo se usa para hablar de la roca o de la piedra, cual sea su tamaño.
Petra es la masa de cimentación sobre la que se edifica un edificio. Esa expresión se usa allá en Mateo 7 cuando dice: el hombre prudente edifica su casa sobre Petra, sobre roca. Es aquel que edifica su casa sobre roca. Usa la misma expresión. Entonces los protestantes dicen: bueno, ¿por qué usó dos? Y más aún que Petrus muchas veces significa piedra pequeña. Quiero decirles que es igual que nosotros, ¿eh? Nosotros decimos piedra para hablar de algo muy grande o de una piedra pequeña. Entonces la expresión no necesariamente implica un guijarro. Ellos enfatizan mucho de que implica un guijarro, pero no es cierto, no acaba toda el significado, no es de esos significados únicos, unívocos, tiene otros, y ese otro significa la naturaleza de algo, es de piedra, o puede ser una piedra grande. Bien, entonces los protestantes dicen, bueno, usa dos expresiones encerrados en esa idea de que se trata de una piedra pequeña y de qué tipo de piedra estaba hablando nuestro Señor. Y al hablar de Petra, de la masa de roca de cimentación, naturalmente se estaba refiriendo él a sí mismo, porque en la Sagrada Escritura el hecho es que Cristo es la roca, como decía San Pablo, ¿no? Que la piedra que los iba siguiendo en el desierto era Cristo. Entonces ellos usan mucho ahí a San Pablo y usan también a San Pedro en una de sus cartas cuando habla de la piedra angular que desecharon los arquitectos y que es Cristo. Ya estamos hablando de dos piedras. Una cosa es la masa de cimentación y otra la piedra angular, que era perfectamente pulida y con la que se sacaba el modelo para todas las piedras del templo. Entonces, no es que se trate de un tipo de piedra. Con los apóstoles también se dice que son, en el Apocalipsis, que hay 12 piedras que están en la base del templo, que tienen los nombres de los apóstoles. De los apóstoles se habla que son, de todos los cristianos se dice que son piedras de edificación del templo de Dios. Pero curiosamente, al principio, cuando conoce nuestro Señor a Pedro, le cambia el nombre o le añade el nombre de piedra, Petrus. Entonces se le quedó mirando y le dijo: tú te llamarás Cefas, que significa roca en arameo. Luego sabemos bien a qué tipo de roca se refería nuestro Señor. Alegar que nuestro Señor estaba hablando de un guijarro y que hablando de la piedra de cimentación se refería a él, porque no puede haber otro cimiento que Cristo, como dirá San Pablo, es forzar las cosas por varias razones. Porque la primera cosa es ¿por qué le cambia de nombre? En la Sagrada Escritura, cuando Dios le pone nombre a algo, es porque está manifestando la naturaleza de lo que es esa cosa o la misión que va a desempeñar. Ya no te vas a llamar Abraham, sino Abraham, padre de un gran pueblo. No Sarai, sino Sara, que significa princesa, etcétera, ¿no? Entonces, Eva, la madre de los vivientes. Entonces, bueno, ¿por qué le cambia de nombre? No, nuestro Señor no es de esos que anda poniendo motes y se ríen, ¿no? Ah, tú el orejón, jajaja, el orejón. Que anda haciendo bullying, ¿no? Sino que el detalle era que cuando expresa un nombre es porque quiere manifestar la naturaleza. Boanerges, hijos del trueno, les dice a Juan y a Santiago cuando quieren hacer caer fuego sobre Samaria porque no los han recibido. Ahí está manifestando que tiene una naturaleza impulsiva y iracunda. Pero acá le cambia el nombre, y aunque todos somos piedras y Él es la roca sobre la que se edifica la iglesia, evidentemente que Cristo es la masa, la roca. Él es la roca del edificio, es la piedra angular del edificio de la iglesia. Y precisamente porque Cristo es la roca, tiene mucho sentido el que le cambia el nombre a Pedro y que le diga: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Decimos nosotros que
No, se está refiriendo a Pedro. Nada indica que no se estuviera refiriendo a él. Desde que comienza a decir, bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y todas las palabras que vienen después son evidentemente porque se están refiriendo a él. Entonces es forzar las cosas. Allá en el templo